Atizapán de Zaragoza tiene 5 ejidos, de los cuales 2 son los primeros en explotar de manera urbana, que son el ejido de Atizapán y el ejido de San Mateo. Porque la gente que vivía en el pueblo creció menos que los que llegaron de otros lados, pero creció. Y entonces esas nuevas familias, los hijos de los ejidatarios, requerían un lugar para vivir y tenían la tierra. Los ejidatarios son la gente originaria que en el reparto agrario de después de la Revolución le tocó tierra. Y entonces el ejido de Atizapán estaba viendo el dato, 470 hectáreas de tierra dentro del municipio, y entonces se cedía la tierra porque el ejido no se podía vender hasta 1994, con el presidente Salinas se pudo vender la tierra. Antes no se podía vender y había una cesión de derechos. Por eso, como no podían vender la tierra, no podían venderle a un fraccionador que hubiera comprado gran parte y hubiera hecho un fraccionamiento, otro club de golf, sino que el ejido creció de manera irregular. El que llegaba y al que le vendían la tenía irregular. Bueno, era el propietario, pero no podía tener una escritura de propiedad, y entonces nacieron las colonias irregulares, lo que conocemos coloquialmente como las colonias populares. Entonces, calcúlele más o menos la mitad de la tierra para fraccionamientos y la otra mitad para colonias. Por eso Atizapán es de contrastes, lo decía al principio. En los ejidos nacieron las colonias populares, siendo la primera colonia popular, que es la colonia Profesor Cristóbal Higuera. Es el primer asentamiento, sigue siendo la colonia más densamente poblada, es la más grandota de todas, y se nombró en honor de uno de los docentes más recordados en la historia de Atizapán, que dio clases desde principios de siglo hasta 1930 casi, el profesor Cristóbal Higuera, que daba clases aquí, donde estamos platicando hoy en este magnífico Museo Adolfo López Mateos, que aquí fue el Palacio Municipal y aquí se instituyó la primera escuela. Aquí eran los salones de clases. No había una escuela con un edificio, sino era el Palacio Municipal. Aquí arriba despachaba el presidente municipal. Este salón de aquí atrás era el Salón de Cabildos. Aquí estaba el presidente, aquí despachaba. Allá abajo era la cárcel, estaba el correo. Y aquí atrás, abajo en los salones, se dividían los niños de primero y segundo juntos, de tercero y cuarto juntos y de quinto y sexto juntos. Y aquí vinieron muchos atizapenses a tomar clases. Hasta 1958 fue la construcción de la primera escuela con su edificio, que es aquí enfrente, la Escuela Doctor Mariano Gerardo López, es la primera escuela con edificio propio. Pero mientras, antes los niños estudiaban aquí. Aprovechando el foro, yo quiero decirle a la gente que por favor cuando digan el nombre de la colonia no se llama La Higuera, no existe la colonia La Higuera, existe la colonia Profesor Cristóbal Higuera en razón y en homenaje a este profesor, porque no había ahí un árbol de higos. Ese fenómeno se replicó, entonces el ejido se empezó a vender y nacieron muchas colonias. San Martín de Porres fue una de las primeras también. Ya existía la colonia Emiliano Zapata en el norte, porque ahí le decían el asentamiento de los locos, porque estaba lejos. Le decían locos porque no había forma de llegar más que caminando y caminando y caminando y caminando. La colonia Emiliano Zapata, empezaron a hacer las colonias de lo que es el norte de Atizapán, y hoy tenemos alrededor de 50 colonias populares densamente pobladas que constituyen la otra mitad de la población de Atizapán, y tenemos el contraste. La gente de clase media en los fraccionamientos y la gente de clase popular, que eso también es un mito, porque muchas colonias hoy tienen infraestructura mejor que los fraccionamientos. Eso ha ido cambiando, pero nacieron así. La propia gente introdujo sus drenajes, introdujo su agua potable, trazaron sus calles. La gran historia de Atizapán es cómo crecieron las colonias populares, con el trabajo, las faenas de quienes llegaron a vivir ahí. Cada colonia tiene especialmente, hay muchas historias magníficas de las colonias de Atizapán de Zaragoza, de cómo nacieron, cómo crecieron, cómo las nombraron, por qué las nombraron de tal forma. El INEGI dice que somos 564,000, yo digo que somos 700,000 o más, porque esto sigue creciendo y creciendo y creciendo, y ahí viene ya, a partir de los 70, de 1970, 71, 72, el nacimiento de la zona Esmeralda como un polo aparte y especial que no se identifica con nada en Atizapán, es algo diferente. Se le denomina Esmeralda pues por verde. ¿Y por qué verde? Pues porque hay bosque, hay mucha vegetación, y antes de que existiera la zona Esmeralda se identificaba como una parte boscosa, bonita. La propia gente de Atizapán así la identifica. Tiene que ver este crecimiento porque los desarrolladores inmobiliarios vieron la oportunidad
de generar algo con más plusvalía. ¿Y cuál era el modelo? A final de cuentas, el modelo de ciudad satélite como un suburbio. Aquí estaba un poco más lejos, incluso los primeros pobladores de la zona Esmeralda así lo cuentan, decían, así como que, ¿por qué venimos aquí? Estamos bien lejos, no había forma de comunicarse más que la carreterita y para llegar. Y hubo varios modelos diferentes, uno pensado como en casas de desarrollo campestre, que así fue pensado con Dado Sayavedra, con el concepto de que era la casa de campo para el que vivía en la ciudad, que a final de cuentas terminó ya no siendo la casa de campo, sino la casa. Los fraccionamientos, el primer fraccionamiento Chiluca, con su club de golf, que el club de golf vino aquí a revolucionar todo el concepto. Ya se había probado que era buen negocio la venta de tierra en el club de golf La Hacienda y Bellavista, que ya había nacido también Bellavista, que son los dos previos antes de Chiluca y Valle Escondido. Entonces el modelo estaba en auge. E incluso por ahí hay algunos datos que después les voy a compartir también de cómo los que trazaron el green de La Hacienda y de Bellavista son los que trazaron los greens de Chiluca y de Valle Escondido. O sea, eran personas estadounidenses, ingenieros que sabían trazar los campos de golf y que los contrataban para eso. Entonces, el club de golf para la zona Esmeralda tenía que ver con algo de plusvalía, porque tu casa va a valer mucho más si está pegada a un campo de golf. Y además se prestaban, la topografía se presta. Si tú ves, es muy diferente la hacienda, el club de golf, que es plano, prácticamente plano, a ver cómo está el green de Valle Escondido, que son barrancas y subidas y bajadas. Igual Chiluca, creo que Chiluca está todavía más. Chiluca tiene subidas y bajadas más. La topografía es todavía más accidentada, pero Valle Escondido es una barranca. Es una barranca que se convirtió en un club de golf. Entonces, el concepto inmobiliario fue ese, cómo vender la tierra con mayor plusvalía. Y aquí tiene que ver mucho la familia Rojas. La familia Rojas, los dueños de la hacienda del Pedregal y de la hacienda de Sayavedra, porque ellos tuvieron al menos esa visión de orientar a que se crearan desarrollos ordenados, que hoy se están desordenando. ¿Por qué? Por falta de infraestructura. Porque antes era muy fácil decir, bueno, la vía Jorge Jiménez Cantú, cuando se construyó la presa Madín, 73-75, pues la subida de la presa pues era un caminito angosto, ¿no? ¿Quién iba a pensar que se iba a llenar todo aquello? Bueno, sí debieron haberlo pensado, no lo hicieron, entonces hoy se genera un gran problema. La vía Jorge Jiménez Cantú, también en honor al gobernador que anduvo muy presente en esta zona, en esas épocas, en honor a él se nombra, pero tiene el mismo ancho de que lo tuvo hace 40, 50 años, la vía Jorge Jiménez Cantú, y es el único acceso para toda la zona Esmeralda. Hoy, que son cada vez más en la zona Esmeralda, más familias, pues es un problema mayor porque es la única vía de entrada y de salida. No sé, los constructores debieron haber generado infraestructura. Ese es otro tema, pero bueno. ¿Cuál es el concepto de la zona Esmeralda? Generar plusvalía. Vender la tierra más cara, bajo un concepto de orden, en el que el que llegue a vivir ahí se sienta bien, tenga una calidad de vida mayor. Esa clase media, ya ni siquiera fue la clase media que llegó a Ciudad Satélite, es una clase media todavía más empoderada, con más recursos, y entonces tiene más recursos para comprar más, para tener. ¿Y qué genera esto? Genera un modelo de autogestión que todavía hoy se vive en la zona Esmeralda, que fue copiado, y por ahí lo mencionaba, en muchos lugares del país. Cuando nació la coalición de asociaciones de colonos de la zona Esmeralda, con los primeros líderes de los fraccionamientos, era en razón de unirse para hacer frente, porque obviamente a pesar de que eran fraccionamientos que tenían todos los servicios, todavía necesitaban más cosas, que estuviera bien la vía de salida, que tuvieran agua, que hubiera seguridad. Y esa coalición, con el poder económico que tenían los propios vecinos, pues se hizo autogestiva. Decían, yo no necesito al gobierno municipal, yo pago mi predial, está bien, pero yo no necesito al gobierno municipal para tener mi seguridad. Yo compro mis patrullas, yo pago mis jardineros, yo pongo bien mi calle, yo me protejo, y ese modelo sigue hoy. Ese modelo es muy diferente al de otros fraccionamientos del Valle de México. ¿Por qué? Y eso además empodera, porque entonces al gobierno le dicen, pues sí me ayudas, pero pues, de aquí no pasas, porque eso me toca a mí. Y eso se dio precisamente con la coalición de asociaciones de colonos de la zona Esmeralda, muy poderosa en su tiempo, que hoy sería el remanente de lo que hoy queda de residentes de zona Esmeralda, pero que ya no tiene ni lejos la organización y el poder que tuvo la coalición, y donde
se unieron de verdad y defendían ante los promotores inmobiliarios, se peleaban con los desarrolladores, se peleaban con el gobierno municipal y mantuvieron durante mucho tiempo ese equilibrio para que la zona Esmeralda creciera y estuviera bien. Podemos decir que hay muchos problemas, claro, por supuesto, siempre habrá, pero generaron un concepto a través de esa autogestión de que somos la zona Esmeralda. ¿Y qué queremos para la zona Esmeralda y qué no queremos para la zona Esmeralda? Por ejemplo, algo muy fácil de ver. En la zona Esmeralda no hay puestos ambulantes en las calles. ¿Por qué no hay? Pues porque hay una organización vecinal que no lo permite. Porque podría haber, si se dejan. Eso pasa en Ciudad Satélite. En Ciudad Satélite no hay puestos en las calles, ni hay comercios fuera de la zona habitacional. Más bien hay zonas comerciales específicas en un lugar establecido, que así debería de ser, pues un orden. La zona Esmeralda, bajo ese concepto, genera un orden que hoy, insisto, se está perdiendo por muchas causas, ¿no? Y también ha cambiado la situación del país y ya no es lo mismo, ¿no? Pero a final de cuentas, estos fraccionamientos, Condado de Sayavedra, el Club de Golf Chiluca, el Club de Golf Valle Escondido, Lomas de la Hacienda, los viejos fraccionamientos, incluso Hacienda de Valle Escondido, los conjuntos Plazas del Condado, Fincas Sayavedra, son los que le dieron sentido a la zona Esmeralda como un concepto unitario, que después se rompió. Hay varias etapas en el crecimiento de la zona Esmeralda hasta llegar a lo que tenemos hoy con la estadía, con Bosque Esmeralda, Lago Esmeralda, que tienen que ver con otro concepto. Ya no es el concepto original de la zona Esmeralda, pero sigue siendo zona Esmeralda porque la plusvalía sigue pues, por lo menos presente. Aquí el tema es que todavía hay tierra. Ese es un tema muy importante. A diferencia de otras partes de Atizapán, que ya no hay tierra para crecer. En la zona Esmeralda sí hay tierra para crecer. Y ese es el gran dilema hoy en la zona Esmeralda, ver hacia dónde va a ir ese desarrollo, cómo va a ser el desarrollo. Ya lo vimos, los problemas de la presa Madín, de contaminación, pues tienen que ver con las descargas de la zona Esmeralda, a final de cuentas. Si ese asunto no se resuelve, la presa Madín va a seguir contaminada siempre, porque las descargas de los fraccionamientos, especialmente del residencial Chiluca, del pueblo de Chiluca, Bosque Esmeralda, el Lago Esmeralda, siguen cayendo directo a la presa, pues va a seguir habiendo problemas. Si no se resuelve eso, la zona Esmeralda tiene grandes retos para perder su calidad de vida. Ese es un tema, ya hablando ya casi hasta de manera adelantada, qué va a pasar en la zona Esmeralda en los próximos años, ¿no? Y yo creo que le corresponde hoy a los que habitan ahí de buscar generar condiciones para que se mantenga la calidad de vida y de cuidar los espacios, ¿no? Por ejemplo, del lado de la zona Esmeralda tienen al Parque de los Ciervos. También hay que cuidarlo y hay que ver que no pierda extensión. Hay que ver en qué condición va a estar el funcionamiento del aeropuerto, cuidar a la presa Madín, ver si el sistema Cutzamala va a servir para el aprovisionamiento de agua potable, el tema de los servicios, la seguridad pública, que más o menos hoy yo encuentro que la zona Esmeralda, de 1970 que se empezó a desarrollar hasta 2025, pues tiene más o menos un equilibrio. Hoy no sé cuántos habitantes habrá, el otro día comentábamos que tal vez existan más de 50,000 habitantes en la zona Esmeralda, es una ciudad propia, ¿no? Y que tiene que ver incluso con algunos intentos que ya hubo hace unos 15 años para crear un municipio nuevo en la zona Esmeralda, que no se dio, afortunadamente para Atizapán de Zaragoza, porque perder a la zona Esmeralda para Atizapán de Zaragoza sería un duro golpe en todo, en materia presupuestal, en materia de impuesto predial, en convivencia social, ¿no? Pero que esa presión que existe hoy en la zona Esmeralda para seguir creciendo genera pues yo creo que una revisión de hacia dónde va la zona Esmeralda a 50 y tantos años de vida. Ustedes lo marcan como 55, yo diría un poquito menos de 55, pero más de 50 sí. Los primeros pobladores sí llegaron en el 72, 73, ya estaban por ahí los primeros, ya bajo el concepto de la zona Esmeralda. ¿Para dónde va? Pues eso es algo que le corresponde ver hoy a los vecinos, a los propios vecinos, en la forma de organizarse, en la forma de generar cohesión social y en la forma de lo que quieren para la zona Esmeralda.